En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Tenemos al alcance de la mano, ahí cerquita, en el mercado, todos esos productos que necesitamos y también los que soñamos. La sociedad de consumo nos vende muchas cosas, pero ¿serán verdaderas sus promesas? ¿Vamos a ser realmente felices si pudiéramos comprar todo eso que queremos? ¿Todos y todas podemos tener lo que necesitamos para vivir? ¿Qué pasa con lo que compramos y no necesitamos? En el viaje de esta semana nos preguntamos por qué es importante pensar en el consumo, de qué creen que hablamos cuando hablamos de consumo responsable, cómo influye en nosotros y nosotras el momento de consumir, cuántas formas de intercambiar conocemos. Hoy, ¿el consumo siempre fue así? ¿El consumo siempre fue así? Porque Mi nombre es Juan Ignacio Mendiburu, tengo 11 años, casi 12, y nací en Bahía Blanca. Soy Santiago Lacasete, tengo 10 años y nací en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. me llamo Ana Pilar Mauro, tengo 11 años y vivo en Bahía Blanca. Hoy tenemos una serie de preguntas muy especiales para que nos acompañen a pensar los hábitos de consumo y la distribución de las tareas. Imaginemos una habitación vacía. Junto a ustedes vamos a transformarla en una cocina. ¿Nos ayudan? ¿Qué elementos colocarías en una habitación vacía para transformarla en una cocina? Pondría primero que nada la cocina con las hornallas, Una heladera para guardar los alimentos, tenedores, cucharas, ollas. una pileta para lavar los alimentos, Y una alacena donde haya comida o platos y cubiertos. Si tuvieras que elegir 3 elementos para empezar a equiparla, ¿cuáles serían? Creo que pondría el horno, una heladera y una pileta. La cocina, los utensilios y la comida. una heladera, una cocina y una pileta. Y si tuvieras que reflexionar quiénes pasan más tiempo dentro de la cocina, ¿quiénes te parece que son? ¿Por qué? El que más tiempo pasa en la cocina en mi casa es mi papá. Mi mamá, porque cocina casi siempre. Creo que serían mis papás, porque ellos son los que más cocinan y lavan los platos. ¿Qué tareas se hacen adentro de las cocinas? ¿Vos sos parte de alguna de esas tareas domésticas? Todos ayudamos y además a mí también me gusta cocinar. Lavar los platos, poner la mesa, se podría decir también. Se guarda las cosas que no se usaron o que ya están secas. Y de vez en cuando pelo papas y hago la ensalada. Puedo llegar a picar la cebolla o algunos elementos para hacer un guiso de lentejas, por ejemplo. Y además saco el mantel fuera en el patio para sacarle las migas después de comer. Y yo, por ejemplo, lavo las tazas y guardo los tuppers. Ay, pero cuánta abundancia material. La sociedad de consumo es embriagadora. Dan ganas de ir a comprarse todo, ¿no? Puede ser, Luca, pero no todo lo que brilla es oro. Porque con esta tarjeta vamos a pagar algunas cuentas de la casa. Ajá. Y con esta otra, los gastos del supermercado. Te queda ahí solo el efectivo. Esto puede ser para los colectivos y eso otro puede ser para el club. Y listo. Ahora sí. Yo había visto un montón de publicidades de cosas que quería. Con esto no creo que me alcance, ¿eh?
Sí, Luca, tenés razón. La sociedad de consumo plantea hábitos en la economía doméstica que son difíciles de alcanzar y sostener. No podemos comprar todo lo que vemos en las publicidades y además muchas de esas cosas que queremos realmente no son necesarias. ¿Cuántas veces compramos algo que después no usamos nunca? Muchas veces. Pero esto no fue siempre así. A lo largo de la historia, los consumos cambiaron mucho. Y además, tampoco es así para todo el mundo. La sociedad de consumo genera mucha desigualdad. Hay gente que no puede cubrir sus necesidades básicas. ¿Siempre existió esta desigualdad? Hoy vamos a explorar los hábitos de consumo y cómo afectan a distintos sectores sociales. Además de cómo se manejan estos hábitos de consumo en distintos tipos de familias argentinas. No todos los integrantes del hogar tienen el mismo rol frente al consumo familiar. ¿Quiénes deciden qué se compra y qué no? A ver, ¿cómo es el acceso al mercado del trabajo para los y las argentinas? ¿Y cómo se distribuyen las tareas dentro de casa? Son muchísimas preguntas para explorar. Empecemos ya mismo con este proyecto. Las cocinas no fueron siempre iguales. La historia nos cuenta que mucho de lo que hoy nos parece natural fue cambiando. Su disposición en la casa, los tipos de alimentos que se consumen y también los elementos con los que se cocina. Viajemos a principios del siglo XX. Está todo lleno de humo. Para que los olores no llegaran a las habitaciones, en esta época las cocinas se construían apartadas del resto de la casa. Sobre todo en las clases altas estaba mal visto circular por ese espacio. Querían evitar que el calor y los vapores afectaran al cutis. La cocina en una casa acomodada tenía que tener una puerta de servicio. La mayor parte de la población no tenía gas ni electricidad, por eso se usaba la cocina económica, que funcionaba a carbón, y una heladera a hielo parecida a una conservadora transportable de hoy, pero hecha de madera. El hielo duraba todo un día y llegaba a las casas a través de los hieleros, que eran repartidores a domicilio. Las mujeres del hogar eran las encargadas de la compra de alimentos frescos que se conseguían en pequeños almacenes o por venta ambulante. Muchas casas, incluso en las grandes ciudades, tenían su propio gallinero. Pero muy pronto las cosas iban a cambiar. A medida que el siglo XX fue avanzando, la cocina empezó a tener un lugar de privilegio en la casa. Se convirtió en un verdadero símbolo de lo hogareño, del confort y de la armonía familiar. En nuestro país, el consumo creció y la clase obrera empezó a acceder a bienes que antes tenían valores prohibitivos. El mercado se hizo más masivo y durante el peronismo se promovió la industrialización, el pleno empleo y los salarios más altos. La obra pública permitió que llegaran agua, electricidad y gas a una proporción mucho más grande de casas. Imaginen que el consumo eléctrico creció hasta el 45%. La cocina se modernizó. Las clases medias y populares pudieron comprar sus primeras cocinas a gas y heladeras eléctricas. Gracias a esto, era posible conservar los alimentos por más tiempo dentro de los hogares y se hizo habitual el consumo de enlatados y embotellados. Aunque continuaron existiendo mercados en la calle, almacenes y venta ambulante, en esta época aparecieron los primeros autoservicios, donde las clientas y los clientes podían elegir los productos y agarrarlos de las góndolas. También se empezó a usar el changuito. Las cocinas, a partir de 1970, variaron en forma y tamaño. Esto dependía en mayor medida de las zonas del país y de las distintas clases sociales. Aunque muchas familias todavía no tenían acceso a los servicios básicos, estos estaban mucho más expandidos. Por ejemplo, el 60% de los hogares tenían gas natural. La cocina a gas, ya sea natural o por garrafa, era de las más extendidas. Uno de los electrodomésticos que se incorporaron fue el freezer. También se sumaron los hornos microondas, los alimentos precocidos listos para consumir y congelados fueron la estrella de esta era. También llegó en 1967 la leche en sachet, que dura mucho más tiempo refrigerada. Aún hoy sigue siendo posible conseguir leche de campo que se produce en las zonas rurales directamente en los criaderos de vacas. Pero los métodos para su fabricación cambiaron mucho a lo largo del tiempo. Las cocinas nos cuentan mucho sobre nuestra forma de vida y de consumo. Quiénes las ocupan, de qué manera y qué hacen dentro de ese lugar nos muestran una parte de nuestra sociedad. ¿Cómo se imaginan ustedes las cocinas del futuro?
Cuando nos imaginamos juntos y juntas las cocinas, las pensamos más o menos parecidas. Muchos y muchas pensamos en heladeras eléctricas, horno a gas, pero no siempre fue así. Los consumos son culturales y responden a la época, al lugar en el que vivimos y al sector social al que pertenecemos. Las cocinas son un buen ejemplo de esto. ¿Qué tenemos en las alacenas, en la heladera? Perdóname, Maga. ¿Cómo andás? ¿Te estaba escuchando? Mirá, justo vengo del súper. Tengo algunas latas, algo de comida congelada y, bueno, mucho arroz. Hay que reconocer, Luca, que no sos un gran adepto a la gastronomía. No parecen elementos dignos de un chef. No. Además, a lo largo de nuestra historia, la forma de cocinar fue cambiando mucho. Por ejemplo, cuando no había freezers, tampoco se podía guardar comida congelada. A través de las cocinas y la comida podemos observar no solo nuestros hábitos de consumo, también se reflejan roles sociales. Cómo se conforman las familias, quiénes tienen a cargo las tareas. Como vimos, la sociedad de consumo cambia, pero algunas cosas todavía quedan por modificarse. Sí, Luca, es verdad. Y si querés apoyarlo ahí, así Ay, estás sí, más perdón, cómodo. es un poco pesado. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Los hábitos de consumo mutan a través del tiempo, pero algunos roles dentro de los hogares y en la sociedad todavía tienen que ser revisados. Siempre me llama la atención la publicidad del héroe de la limpieza, que llega a la cocina y ayuda a terminar las tareas como si salvara a alguien, al mundo está salvando. Que no te sorprenda tanto, Luca. Las publicidades buscan a sus públicos. Si las mujeres son las que más se encargan de las tareas del hogar y además son las que hacen las compras, va a ser a ellas a quienes se dirija el discurso publicitario. Vamos a conocer un poco más sobre esta relación entre el consumo, la publicidad y nuestros roles en la casa. Durante los mismos periodos que vimos, no solo cambiaron las casas, los alimentos y la forma de consumir, también cambiaron las familias. A principios del siglo, los roles de género estaban muy diferenciados y en una casa convivían en muchos ambientes, una gran familia formada por varias generaciones. Las parejas que eran admitidas socialmente eran heterosexuales y las mujeres se dedicaban al ámbito privado. Debían criar a los hijos y ocuparse de las tareas domésticas. Los hombres tenían que trabajar y se ocupaban del ámbito público. Las jornadas laborales eran muy extensas y los hombres pasaban muchas horas fuera de casa. Hasta 1929 no se sancionó la ley que estableció la jornada de 8 horas de trabajo. Si la familia era de clase alta, en la casa también vivían las mucamas que trabajaban en las tareas domésticas bajo la supervisión del ama de casa. A medida que nos adentramos en el siglo XX, después de los años 40, el sector obrero accedió al consumo y la inclusión económica generó mercados mucho más masivos. Las amas de casa eran las protagonistas de las publicidades de electrodomésticos que las mostraban más libres y arregladas. Las familias heterosexuales seguían siendo el modelo, pero el acceso al consumo permitía que las familias nucleares tuvieran casa propia. Las mujeres ingresaron al mercado laboral, aunque su trabajo principal seguía siendo el de las tareas domésticas y de cuidado. Hoy en día el mundo continúa cambiando. Cada vez son más las mujeres que trabajan fuera de casa. Sin embargo, las publicidades le siguen atribuyendo el rol de ama de casa a ellas. En algunas clases sociales, las tareas hogareñas se dejan a cargo de personal doméstico. En otras familias puede ser que algún familiar sea de ayuda. En muchos hogares, el trabajo de la casa se distribuye entre todos los miembros de la familia. En el mundo de la publicidad también empezaron a prestarle atención a un nuevo sujeto de consumo, los niños y las niñas. En este último periodo se dio un cambio fundamental con respecto a la conformación familiar. Hay diversidad en la composición. Existen familias unipersonales, nucleares, extensas, monoparentales, homoparentales, entre otras. Aunque todavía quedan muchos cambios sociales por delante, cada vez son más los hogares en los que las tareas y el trabajo son más equitativos.
¿Qué es ese perfume paradisíaco, dulce, acaramelado? Acá huele como a cine. ¿Vamos a una película? No exactamente. Ya que venimos hablando de la cocina, vamos a poner en práctica una receta muy sencilla de caramelo, pero la vamos a analizar desde la ciencia. Caramelo, ideal para un flancito, budín de pan y manzanas caramelizadas, además del pochoclo, obviamente. Hoy vamos a necesitar azúcar blanca, una ollita y una cuchara de madera. Tengan mucho cuidado con este experimento. Como vamos a necesitar poner la olla al fuego, pidan ayuda a una persona adulta en casa. Van a ver que sube muchísimo la temperatura hasta los 180 grados. Ponemos entonces el azúcar. Ahí va, ok. Vamos llenándolo más o menos a 200. Y vamos a encender el fuego a fuego medio. Y vamos a ir mezclando con la cuchara de madera lentamente. Con muchísimo cuidado, esto, repetimos, es un ejercicio, un experimento que requiere ayuda de adultos y mucho cuidado. Sí, por eso tenemos guantes, ¿no? Exactamente. Porque levanta mucha temperatura, dijimos. Esto tarda un rato, no es que es tan rápido. El caramelo entre 7 y 9 minutos. Todo depende también de la cantidad de azúcar que pongamos en el recipiente y la temperatura del fuego. Como vemos, el azúcar empieza a derretirse. Ya no tenemos azúcar, tenemos algo más oscuro, de color más oscuro, con el olor que vos decís, justamente caramelo. Este cambio generado por el calor es irreversible, o sea, no podemos volver para atrás. Es un cambio químico. O sea, ya no podemos volver a tener azúcar blanca aunque lo enfriemos. Va a seguir siendo por siempre caramelo. Me gusta, me gusta. A esta temperatura, entonces, es que llegamos al caramelo. Todavía falta un poquito, no está del todo derretido. Como dijimos, lleva un tiempo. A medida que va pasando el tiempo, se va derritiendo cada vez más. Cada vez es más rápido. Y llegamos a ese estado líquido que es el del caramelo. Caramelización correcta. ¿Puedo probar? No, ni se te ocurra porque esto está a temperatura muy, muy alta, dijimos. Está a 165 grados. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con el azúcar? Se produjo un cambio químico. Los materiales se transforman. Los que teníamos al principio se llaman reactivos y los que se obtienen son productos. Muchos de estos cambios ocurren en presencia del calor, como en este caso, por ejemplo. Ok, y ahora, o sea, estamos cerca de que esté hecha. Claro, cuando ya deja de haber grumitos y ya es puro líquido, es caramelo. Como una miel, es impresionante. Bueno, es caramelo. Ahí está. Y ese es el punto justo, digamos. Wow. Cuando ya no hay ningún grumo de azúcar. Repetimos, muy caliente está el caramelo, así que hay que tener cuidado, siempre ayuda de un adulto y nunca tocar el caramelo en este estado con las manos sueltas, ni con guantes tampoco. Es muy, muy caliente. Sí, por ahí es tentador decir, bueno, voy a chupar a la cuchara. No lo y hagan. probar, pero no se puede. Exactamente. Ok, pará, pero ¿qué está pasando ahora? Se está poniendo como más oscuro y está empezando a oler un poco mal. ¿Qué pasa? Estamos viendo acá otra transformación. Comenzó la carbonización. Uy, pará, ¿eso quiere decir que ahora no lo vamos a poder comer? Ok, está lleno de humo y va a tener un sabor amargo, ¿no? Ugh. No te preocupes, vamos a preparar más si querés. El azúcar, al calentarse de forma continua, superó el punto de fusión y pasó de estado sólido a líquido al principio. Después siguió hasta los 180 grados, incluso por encima del punto de ebullición del agua, que es de 100 grados. La verdad no sé si decir que este experimento fue un éxito o un fracaso. Hoy vamos a hacer caramelo. Vas a necesitar azúcar blanca, una ollita y una cuchara de madera. Recordá pedir ayuda a una persona adulta cuando lleves la olla al fuego. Primero vas a verter el azúcar de a poquito en la olla a fuego medio. Observa. Puedes hacer tus anotaciones en un diario de experimento. ¿Qué cambios ves que se producen? Poco a poco vas a ver que va poniéndose más oscuro. El caramelo empieza a formarse. Si querés usarlo para caramelizar manzanas, pochoclo o cualquier otra receta, retira del fuego antes de que se carbonice. Si querés continuar con el experimento, deja que el azúcar se carbonice. Anotá en tu diario los nuevos cambios. ¿Qué olor tiene ahora? ¿Cuál es el aspecto? ¿Salió humo? ¿Cómo crees que será el sabor ahora? Un tip extra. Para limpiar la ollita, ponele agua hirviendo y espera un rato a que se despegue. Ahí se produce una transformación física que te va a ayudar a no fregar tanto. Porque ¿De dónde vienen los productos que necesitamos para cocinar? del supermercado. Mayormente
vienen del campo. También puede ser de las huertas o de los campos donde están las vacas o los chanchos. Frutas, verduras, carne, leche, huevos. Algunos pasan por un proceso industrializado para llegar a convertirse en lo que comemos, como por ejemplo los snacks. ¿Cómo consigue tu familia esos productos? Para conseguir esos productos, mi familia va al supermercado que tenemos a 1 o 2 cuadras. La mayoría los compramos en el supermercado. Verdulería y frutería o pollería y carnicería. En tu casa, ¿comen solo comida casera o también compran comidas ya elaboradas? ¿Cuáles son esas comidas y dónde las compran? Por lo general comemos comida casera que cocina mi papá. Y de vez en cuando, algún que otro fin de semana, compramos ya comida elaborada. Nosotros la mayoría de las veces lo cocinamos nosotros, pero algunas veces compramos empanadas ya hechas en lugares donde venden pizza o empanadas o esas cosas. ¿Cómo se distribuyen las tareas de la cocina en tu casa? Algunas veces cocina mi hermano y normalmente mis papás cocinan. Mi mamá cocina. Mi papá es el que cocina. Todos lavamos los platos y o las tazas. Y mi hermana, chiquita, levanta la mesa, como por ejemplo me alcanza las botellas de agua a mí para que yo las pueda llenar. Nosotros mi hermano y yo ayudamos a juntar la mesa y después mi mamá lava los platos. El asado en nuestro país es mucho más que una comida. Nos juntamos alrededor de la mesa, compartimos rituales, chistes y anécdotas mientras la carne o los vegetales quedan a punto. Cada asado tiene una historia, armamos costumbres y cada asador o asadora tiene modos de hacer muy distintos. Esos hábitos varían según la región de nuestro país y las formas particulares de la clase social, la técnica y el gusto de quienes asisten al evento. Cada sociedad construye el gusto de sus comensales. Es verdad, por ejemplo, cuando elegimos el punto de la carne en la parrilla, algunos prefieren jugosa y otros muy cocida. Y en cada país el estilo de cocción y los cortes son muy distintos. Aunque hay un punto correcto de cocción en el que la carne realmente se puede comer sin riesgos, eso es verdad, a cada persona le gustará diferente y ese gusto está influenciado por el contexto social y los usos y costumbres. ¿A ustedes cómo les gusta el asado? ¿Y con qué acompañan la carne? ¿Ensalada, chorizo, morcilla, achuras? ¿Qué? ¿O prefieren una opción vegetariana de proboleta y vegetales a la parrilla? Qué rico. Cocinar es parte del trabajo doméstico. Aunque es un trabajo arduo, no se cobra un salario por eso. Por eso decimos que es un trabajo no remunerado. Muchas veces les toca a las mujeres este tipo de tareas solo por el hecho de ser mujeres. Se asume que es su responsabilidad, pero no solo no se les paga por eso, sino que nadie les aplaude por cocinar todos los días. En cambio, después de un asado, siempre se aplaude a quien lo hizo. Tradicionalmente lo hacen los varones, aunque ahora hay muchas mujeres asadoras. Este código social de aplaudir al asador se instaló como festejo del evento. Pero seguimos sin aplaudir ni festejar a las que lavan los platos, hacen ensaladas, ponen la mesa y la levantan. A este tipo de roles asignados les llamamos estereotipos de género. Aunque hoy sabemos que el género no condiciona la habilidad de saber hacer asados ricos o lavar las verduras y preparar las ensaladas. Se asume que asar les toca a ellos y el resto de las tareas menos celebradas les tocan a ellas. Lo mismo pasa con la comida en sí. A veces parece que los hombres van a comer sí o sí carne y las mujeres comidas más livianas. Todos esos son estereotipos sobre lo masculino y lo femenino. Es una construcción social, no es algo natural o dado, y de a poco, entre todos y todas, tenemos que ir encontrando nuevas construcciones para que estos estereotipos dejen de afectarnos. Yo también hago grandes asados. Un aplauso para la asadora. Y también para todas las personas que hicieron las compras, las que levantaron la mesa, las que hicieron las ensaladas. Aplauso para todas y para todos. Hoy tuvimos un proyecto muy especial. Pudimos conocer a fondo los hábitos de consumo, especialmente esos relacionados a nuestras cocinas. Estudiamos los roles de género y cómo se distribuyen las tareas de la casa, cómo las publicidades refuerzan esas realidades y nos dedicamos a este tema con un gran repaso histórico. Toda una hazaña. También tuvimos buena gastronomía. Aprendimos la ciencia que hay detrás del caramelo.
Y nos sentamos a la mesa para pensar y repensar qué costumbres rodean los asados. Pero este proyecto todavía tiene muchas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿Qué influye en nosotros y nosotras en el momento de consumir?